Buenos días, jóvenes estudiantes. Le habla el profesor Oscar Conde. En estos momentos vamos a dar inicio a la clase virtual de la semana número 7 del curso de Historia del Perú para el tercer año de secundaria. El tema que vamos a desarrollar son los repasos de los temas anteriores. Bien, en esta semana 5 tenemos nosotros la rebelión de Tupac Amaru II. Y para empezar este repaso hacemos algunas preguntas. La primera sería, ¿cuáles fueron sus causas de esta rebelión? Y vamos a agruparlos en dos. La primera viene a ser el abuso de los corregidores contra la población indígena, y la segunda sería en cuanto a las reformas borbónicas, principalmente la creación del Virreinato del Río de la Plata, que perjudicó a los comerciantes que formaban parte principalmente de clase la clase de la nobleza indígena a la cual pertenecía José Gabriel. En la segunda pregunta tenemos ¿con qué hecho se inició esta rebelión? Vamos a ver nosotros que esta rebelión se va a iniciar con la captura del corregidor Antonio de Arriaga, ¿no? Un corregidor muy odiado en el Cusco, y que si bien su captura se inicia el 4 de noviembre de 1780, eh, y el cual posteriormente terminaría en una ejecución el 10 de noviembre de 1780. Así, el 4 de noviembre sería la fecha con el cual se inicia esta rebelión. Bien, pasamos entonces a los hechos más importantes. Bien, para comenzar con esta rebelión que se dio entre los años 1780 a 1781, vamos a preguntarnos quién fue este personaje, José Gabriel. Eh, entonces aquí nosotros vemos que José Gabriel nació en Tinta, en el Cusco, el 19 de marzo de 1738. Fue hijo de Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera. Logró heredar el curacazgo de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Luego, aproximadamente a los 20 años, habría de contraer matrimonio con Micaela Bastidas, Puyucagua. También cabe mencionar que este personaje por su condición de noble indígena, habría de tener estudios, ¿no? Principalmente estudió en Colegio de Curacas de San Francisco de Borja, en el Cusco. Vamos a, vamos a ver que para esta rebelión Tupac Amaru II manejó este movimiento de manera particular, donde juntó intereses que provenían no solamente de la clase popular, sino también de un sector social de criollos, en donde manejó principalmente dos motivaciones para estos grupos. Por ejemplo, una motivación para los indígenas era en cuanto a les prometió el suspender los tributos y la abolición de la mita, por ejemplo, y luego a la población criolla prometió la abolición de la aduana, ¿no? Y alcabala, que eran impuestos que pagaban estos en su condición de realización de diversas actividades. Ahora, el mapa que tenemos a continuación nos indica cuáles fueron los territorios que habría abarcado esta rebelión. Vamos a ver que esto se inicia en el Cusco, ¿no? Y en el 18 de noviembre de 1780 se realiza la batalla de Sangarará, donde Tupac Amaru II logra el triunfo. Esto significó la muerte de numerosos criollos y peninsulares. Eh, Sin embargo, después de este triunfo, sus más allegados seguidores, como su esposa, por ejemplo, habían de recomendarle sitiar el Cusco y ahí establecer su cuartel general. Pero sin embargo, José Gabriel decidió marchar hacia el sur para poder ganar adeptos y fortalecer su ejército rebelde. Pero sin embargo, después de esta campaña hacia el sur, José Gabriel retorna al Cusco
nuevamente para poder tomarlo como cuartel general, pero ya los españoles habían logrado fortalecer su ejército. Y así un ejército fortalecido de españoles lograrían triunfar, ocasionando la derrota de Túpac Amaru II. Eh, en este caso, en el año de 1781, en enero, Túpac Amaru II atacó el Cusco, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Eh, en abril fue derrotado y capturado por el ejército realista. El 18 de mayo eh, se dio esta captura, ¿no? Y sería ejecutado en la plaza central del Cusco por órdenes del visitador José Antonio de Areche. Vamos a ver en el mapa cómo se da el recorrido, ¿no? Del Cusco hacia Urcos, Quiquijana, Checacupe, Tinta y se va hacia el sur hasta Langui, ¿no? Seguidamente a La Raya y la parte del Alto Perú. Y luego retorna para nuevamente tomar el Cusco, pero sin embargo aquí sería derrotado. Posteriormente José Gabriel escapa, huye para poder fortalecer posteriormente su ejército, pero sin embargo fue traicionado y en Langui fue tomado prisionero. Lo trasladaron al Cusco donde sería ejecutado. Eh, Antes de ser ejecutado tuvo que presenciar la muerte de sus familiares, de los personajes más allegados a esta rebelión y posteriormente sería ejecutado atándolo los miembros a 4 caballos quienes tiraron hasta ocasionarle la muerte. Finalmente sería descuartizado y sus miembros serían regados por la plaza del Cusco. Existieron diversas consecuencias de esta rebelión, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar algunas, como por ejemplo tenemos nosotros la prohibición de todo tipo de manifestaciones artísticas, como por ejemplo la lectura de la obra de los comentarios de Reales del Inca Garcilaso de la Vega. Luego, los nobiliarios incas en este caso prohibieron hablar el quechua, eh, pero también se dio en 1789 la fundación de la Audiencia del Cusco, la abolición de la mita que sería reemplazada por la intendencia, entre otros cambios que se lograron establecer después de esta gran rebelión. Bien, seguidamente en la semana número 6 nosotros tratamos sobre los precursores de la independencia. Para recordar este tema vamos a también hacernos algunas preguntas. La primera sería, ¿quiénes son precursores? Cuando hablamos de precursores nos referimos a aquellos personajes descendientes de españoles, pero habían nacido en América. Es decir, también se les conoce como criollos, ¿no? Estos pertenecían principalmente a la clase media o la clase alta. Tenían una gran preparación intelectual e ideológica. Estos personajes habrían de ser los que iniciarían la lucha ideológica por la independencia del Perú. ¿De qué manera? No con sus armas, sino con sus ideas, sus obras, prepararían a la población para los grandes cambios que se vendrían en la política de este territorio de América. La segunda pregunta nos habla sobre las diferencias de los precursores separatistas y los precursores reformistas. La diferencia era bastante clara. Los precursores separatistas buscaban separar el gobierno europeo español de América, es decir, buscaban la emancipación de los americanos. Sin embargo, los reformistas no estaban en contra del gobierno del rey de España en América, sino estaban en contra de algunos malos funcionarios que no cumplían con sus funciones y estos deberían ser cambiados. Principalmente estos precursores reformistas lo que buscaban era formar parte del gobierno, lo cual no podían debido a que por su condición de criollos, es decir, de no haber nacido en Europa, en España, estos no podían asumir funciones públicas. Bien, vamos a continuar.
Bien, seguidamente aquí tenemos nosotros algunos personajes que, si bien lo hemos dividido de acuerdo a las condiciones o las características de sus ideales. Por ejemplo, en la parte superior tenemos a los precursores separatistas. Ahí tenemos a Francisco de Miranda, Juan Pablo Vizcardi Guzmán y José de la Ribagüero. Y dentro de los precursores reformistas tenemos en la parte baja Hipólito Unanue, José Baquijano y Carrillo y Toribio Rodríguez de Mendoza. Cada uno de estos personajes han realizado una serie de obras, de acciones que permitieron la materialización posteriormente de la independencia del Perú, logrando concientizar a la población de lo que quería. Vamos a notar nosotros que, a pesar que fueron muchas, vamos a ir mencionando las principales obras de cada uno. A ver, comenzamos por ejemplo con Francisco de Miranda. Una de las principales hechos fue la fundación de la Logia Gran Reunión Americana, ¿no? En este caso, este precursor nació en Caracas en 1750. Participó en diversos eventos, como por ejemplo en la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica y también en la Revolución Francesa. Ya en Inglaterra fue donde se dio como obra principal la fundación de la Logia Gran Revolución Americana. Este posteriormente sería apresado y posteriormente llevado a Cádiz, donde muere. Luego seguidamente tenemos nosotros a Juan Pablo Vizcardi Guzmán. Una de sus principales obras sería Carta a los Españoles Americanos. En esta obra pues se va a afirmar que, por ejemplo, decía: el Nuevo Mundo es nuestra patria y es su historia, ¿no? Ahí afirma básicamente el documento vizcardino, donde advierte con lógica y visión el conjunto de realidades hispanoamericanas, eh, donde afirmaba pues por qué los americanos deberían luchar por la independencia y por qué los españoles deberían de gobernar no aquí en América, sino en Europa. Vizcardi Guzmán era arequipeño, nació en Pampacolca en 1748. Ingresó a la compañía de jesuitas que posteriormente, debido a las reformas borbónicas, fue expulsado juntamente con esta compañía. Luego tenemos nosotros el caso de José de la Riva Agüero, otro precursor separatista. Eh, una de las obras más importantes de Ribagüero fue que redactó las 28 causas para la independencia de América. Ribagüero nació en Lima en 1783 y fue miembro de la aristocracia limeña. Luego tenemos en la parte baja, dentro de los precursores reformistas, a Hipólito Unanue, ¿no? Este personaje fue quien logró la fundación de la Escuela de Medicina de San Fernando. También en este periodo fue ministro de Hacienda del primer gobierno de San Martín. También fue ministro de Simón Bolívar. Nació en Arica en 1755. También dentro de sus obras fue las redacciones que hizo en el Mercurio Peruano, que era un diario revolucionario de aquella época. Bien, seguidamente tenemos a José Baquijano y Carrillo. Este personaje se le recuerda principalmente por el elogio a Jáuregui, ¿no? Es decir, al virrey Agustín de Jáuregui. Eh, este fue un hombre de derecho, ¿no? Profesor de la San Marcos. Perteneció al nivel social alto del virreinato peruano. Eh, Aquí este se caracterizó por ser un orador muy locuaz. Justamente por eso la Universidad de San Marcos lo eligió para que pueda eh, realizar un discurso en honor al nuevo virrey del Perú que vendría a gobernar. Pero sin embargo, lejos de realizar este elogio a este nuevo virrey, lo que hizo fue un discurso donde manifestó
las injusticias que se cometían contra los indígenas. Y recordamos aquella frase que decía, ¿no? El pueblo es como un resorte que, forzado más de lo que su elasticidad soporta, este resorte reventará destrozando la mano prudente de aquel que lo oprime. Luego tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza. Rodríguez de Mendoza destacó principalmente porque fue rector del Convictorio de San Carlos. Como rector del Convictorio de San Carlos tuvo dentro de sus discípulos a los más preclaros personajes, ideólogos, intelectuales de la época. Y así de esta manera impartió conocimientos a sus discípulos y los preparó en cuanto a tener una mentalidad emancipadora. Toribio Rodríguez de Mendoza nació en Chachapoyas en 1750. Fue sacerdote y maestro. Bien, hasta aquí terminamos con el repaso de estos dos temas anteriores y posteriormente podrán ustedes desarrollar las preguntas que a continuación se les va a dejar.